Acústica Noticias presenta Acústica Rural, el informativo con los pies en la tierra. Conducen José Luis Reyes y Armando Soto. Muy buenos días, amigos de Acústica Rural. Somos la primera cadena de radio rural en México, transmitiendo lo más importante de la información generada en el sector de la producción primaria y agroindustrial. Como cada mañana, saludo con mucho gusto a mi compañero y amigo, el médico veterinario Armando Soto Ordaz. ¿Cómo estás, Armando? Buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, José Luis? Muy buenos días, apreciable auditorio que nos ve y nos escucha a lo largo de la República Mexicana a través de Acústica Rural en el 1150 de AM en la Ciudad de México, en el 1120 de AM en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y en el 600 de AM en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. También saludamos a los amigos de la Sierra Norte de Puebla, Sierra Norte del estado de Veracruz, Chilpancingo, Guerrero y Empeto en el estado de Yucatán. Saludamos también a los amigos que nos ven a través de la gran cadena Albavisión, canal 13.1 en el sur, sureste, centro, occidente, noroeste de la República Mexicana. Y a los amigos involucrados en este sector primario, sector productivo, sector pues con inocuidad de los alimentos que llegan día a día a la mesa de todos los mexicanos. José Luis, pues hoy tenemos entrevistas de interés en el ámbito agrícola. Así es, Armando, y vamos a hablar de un tema que me parece importante. Varias instituciones académicas, todas ellas de mucho prestigio, ofrecen becas, pero no cualquier tipo de beca. Estas becas pues tienen la característica que van dirigidas a comunidades indígenas en la República Mexicana, y ese es el tema que nos ocupa, y para ello vamos a conversar unos instantes con el doctor Rufino Díaz Cervantes. Él es profesor investigador asociado del Colegio de Posgraduados allá en Puebla, una de las instituciones que emite esta convocatoria, reitero, para que integrantes de comunidades indígenas puedan estudiar maestría y doctorado. Doctor Díaz Cervantes, muchas gracias por tomar la llamada de Acústica Rural. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de promocionar esta gran convocatoria que desde el 2012 se ha venido realizando desde el gobierno federal a partir del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el CIESAS. Es el Centro de Estudios de Investigación y Estudios Superiores de Antropología. Y bueno, nosotros lo hacemos como parte de esta relación que tenemos con estas instituciones. El Colegio de Posgraduados, pues constantemente hace más de 50 años, está promoviendo la formación de recursos humanos de alto nivel humano, precisamente en estas áreas del desarrollo agrícola, desde enfoques y perspectivas bastante interesantes. La interculturalidad, por ejemplo, y la sustentabilidad, que tiene que ver precisamente con esa cuestión de tratar de reducir la brecha que existen entre los pueblos indígenas, campesinos, precisamente con otros sectores de la sociedad en México y en el mundo. Doctor Rufino Díaz, Armando Soto, buenos días. Y si nos puedes comentar, ¿cuál es la oferta educativa en maestrías y doctorados para estos recursos humanos y tener desarrollos en sus comunidades, desarrollo en tecnología para la producción de alimentos de calidad, alimentos saludables para el ser humano? Pues sí, en el Colegio de Posgraduados, como lo señalaba, hace más de 50 años estamos trabajando en la formación de recursos humanos. Los recursos humanos son centrales, son fundamentales en la promoción del desarrollo agrícola y rural en general. Consideramos que la formación de recursos humanos es el elemento estratégico precisamente para detonar no solamente la productividad o producción, sino el desarrollo en general, el bienestar de los pueblos rurales, de los pueblos campesinos e indígenas, y consideramos que es fundamental este aspecto. Entrando a la página del Colegio de Posgraduados, ustedes podrán ver la gran oferta que existen, desde estadística, desarrollo rural, desde mejoramiento de aspectos genéticos, todo esto, y economía en general. Podemos ver que las aplicaciones de todas las ciencias están introducidas ahí, y específicamente en este caso de los pueblos indígenas, pues consideramos un aspecto importante el desarrollo de estos pueblos, porque ustedes saben que
por mucho tiempo y estructuralmente, históricamente, pues han estado marginalizados, han estado excluidos. Sin embargo, a partir de estas políticas de apoyo, pues nosotros consideramos que es posible lograr un puente que reduzca esas diferencias, ¿no? En este caso, pues la convocatoria que se denomina Programa de Becas de Posgrado para Indígenas, que sus siglas son PROBEPI, pues es un programa especial que cuenta con apoyo del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y es conducido por el Centro de Investigación y Estudios Superiores de Antropología Social, CIESAS, y pues en esto pues a nosotros nos involucra también al Colegio de Posgraduados, a la UNAM y a todas las universidades en México. Cabe aclarar que este programa pues está dirigido precisamente a los pueblos originarios de México, a sus profesionistas, para que hagan precisamente un posgrado, ya sean maestrías o doctorado, sí, como ustedes lo señalaron. Doctor Díaz Cervantes, y coméntenos, ¿cuáles son los requisitos para que aquellos que estén interesados puedan obtener una beca para maestría y doctorado? ¿Y cuál es el requisito específico que debo de cumplir para demostrar que pertenezco a una comunidad indígena? Pues precisamente ese es un aspecto importantísimo. El primero, entre los requisitos está el ser ciudadano mexicano residente en el país. Es decir, aquí en este caso, pues este primer requisito es de que es de exclusividad para un ciudadano o ciudadana mexicano. La otra es pertenecer a un pueblo indígena. Esta pertenencia pues se realiza precisamente bajo un aval de la autoridad o de los representantes de las comunidades indígenas, señalando precisamente que tal o cual persona es indígena. No necesariamente, muchas veces dice que tiene que hablar el idioma. No, porque sabemos que muchos pueblos indígenas han sido arrebatados de sus idiomas y que están en proceso de recuperación o resiliencia, ¿no? Entonces, es importante que la autoridad avale, que haya una autoridad comunitaria que avale precisamente la pertenencia del profesionista o de la profesionista a ese pueblo indígena, de cualquiera de los pueblos indígenas o pueblos originarios que existen en México. ¿Sí? El otro requisito es realizar o haber realizado actividades de beneficio de las comunidades y pueblos indígenas. Eso es bien importante, ya sea a nivel regional, local o nacional, con la finalidad de ver que se deje ver su compromiso con los pueblos indígenas. El otro aspecto es haber realizado y obtenido el título, obviamente de grado, a nivel licenciatura y un mínimo de 8. Pues esos son aspectos importantes que son centrales. También exponer con claridad el tema de interés académico para los estudios de posgrado propuestos, y ya sea de interés personal, y obviamente ese interés tendría que estar vinculado también con el desarrollo de los pueblos al que pertenece. Adelante, doctor. Sí, otras cuestiones. Ya sabemos que el CONACYT ha realizado diferentes apoyos y es importante que demuestren que no tienen ningún adeudo con el CONACYT. Sí. Doctor Rufino, y si nos puedes comentar la plantilla de profesores investigadores nacionales, internacionales que tienen estas maestrías y estos doctorados para pues la realización pues de estas maestrías que van dirigidas a la antropología, a la sociedad y también a la producción. Y van a ser el plantel Puebla o van a ser todos los campus del Colpos en la República Mexicana. Sí, bueno, esta convocatoria del PROBEPI está incluso para que las personas o aspirantes indígenas o de pueblos originarios que quieran hacer una maestría o un doctorado pueden hacerlo a nivel nacional o internacional. Es decir, no necesariamente tienen que ser exclusivamente en el Colegio de Posgraduados, obviamente, sino que puede ser en cualquier otra institución de reconocido prestigio y reconocimiento, sobre todo por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. En los programas
que se denominan de alta calidad. Estos programas, el CONACYT tiene un reconocimiento a programas de posgrado, maestría y doctorado, que creo que cada 3 años los evalúan, y estas evaluaciones determinan precisamente si son de alta calidad o no. Y precisamente tiene que ver con su compromiso, con los perfiles de formación, los contenidos, en fin. A nivel internacional también se busca que sean instituciones internacionales de alta calidad y de reconocimiento académico, científico y de compromiso social y humanístico. Doctor Díaz Cervantes, perdón que lo interrumpa. Entonces, esta convocatoria está abierta para integrantes de las comunidades indígenas, pero no necesariamente para que estudien un posgrado relacionado con las ciencias agrícolas. Puede ser para cualquier materia. Aquí, digamos, lo relevante es que es exclusivamente para comunidades indígenas procedente de cualquier licenciatura para estudiar cualquier maestría o doctorado en área de su interés que a final de cuentas sea benéfico para esa comunidad. Claro. Sí, que sea en primer lugar de beneficio personal, pero que tenga alto compromiso comunitario. Y pueden ser en cualquier área, precisamente que tenga que ver con el desarrollo de sus pueblos, de los pueblos indígenas. Esa es la estrategia. La estrategia es formar esos recursos humanos originarios para que fortalezcan el desarrollo de los pueblos indígenas en cualquier institución de reconocido prestigio y de reconocimiento, que no sea precisamente en instituciones que no concuerden precisamente con los principios del desarrollo humano y el desarrollo social que pues necesitan estos pueblos, ¿sí? Y puede ser a nivel nacional e internacional, y no solamente en el colegio, por favor, para que no se vaya a creer que solamente estamos haciendo la promoción exclusivamente para el colegio de posgraduados, sino que puede ser para cualquier universidad autónoma o incluso algunas universidades privadas que tienen este reconocimiento científico, reconocimiento académico, de sus programas de posgrado. Doctor Díaz Cervantes, ¿nos permite usted unos instantes? Vamos a escuchar a nuestros patrocinadores y continuamos platicando con usted este importante tema. ¿Cómo no? Muchas gracias. Gracias por su atención. Gracias por estar con nosotros en Acústica Rural. Recuerde, tenemos varios vías de contacto con usted a través de Facebook, en la página de Acústica Noticias, también en el canal de YouTube. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Estamos conversando con el doctor Rufino Díaz Cervantes, profesor investigador asociado del Colegio de Posgraduados Campus Puebla, en torno a este programa de becas para maestría y doctorado para integrantes de comunidades indígenas, para que procedentes de cualquier licenciatura pueden estudiar alguna maestría o posgrado en México, en el extranjero, pero con una especialidad relacionada con una carrera que pueda otorgar beneficio a las comunidades. Doctor Díaz Cervantes, nos decía usted que este programa opera para universidades públicas y privadas de México y el extranjero. Sí, así es. Solamente que obviamente, como lo he dicho, que tengan un reconocimiento académico de alta calidad. Y para esto, obviamente, existe un equipo por parte del CIESAS encargado precisamente en ayudar, en orientar a las y los candidatos para que refuercen sus propuestas, para que sus propuestas sean las más atinadas y más pertinentes, y que puedan ser aprovechadas en el tiempo que se estipula como apoyo, ya sea de 2 años para el posgrado de maestría o de 3 años para el doctorado. 3 o 4 años, perdón. Sí.
Obviamente este proceso tiene que ver, se somete a una cuestión de selección que es también bastante rigurosa y es una cuestión de competencia para ver precisamente quiénes son las y los candidatos más idóneos en este proceso, que sobre todo que tengan compromiso social y con su compromiso con las comunidades en general. Doctor Díaz Cervantes, coméntenos usted, ¿cuántas becas van a otorgar con estas características y cuáles son los plazos para inscribirse? Sí, generalmente son de 30 a 40 becas, dependiendo de los montos que se apoyen, que apoye el gobierno federal. Y esto tengo que señalarlo, que eso es un aspecto bien importante, porque en relación a veces del número de becas, tiene que ver también con el número de aspirantes que se tienen en cada convocatoria. Y perdón, ¿cuál era la otra pregunta? Perdón. Sí, el tipo, ¿cuántas becas y cuál es el plazo para inscribirse? Muy bien. La convocatoria se abrió el 7 de octubre y cierra precisamente el 31 de este mes. Es un tiempo bastante corto. Ya hemos hecho difusión en por diferentes medios y pues les agradecemos a ustedes porque sí, ya estamos en la parte final de cierre, que es el 31 de octubre. Y ojalá y las personas que estén interesadas puedan hacer contacto con las becas ProBepi, así se llama, ProBepi, ¿sí? Se llama Programa de Becas de Posgrado para Indígenas. Sus siglas son así, ProBepi. Entonces pueden consultarlo vía internet y luego les va a salir la convocatoria. ¿Los trámites son vía electrónica? Todo es vía electrónico. No se recibe nada en físico en ninguna de las oficinas, también para que no vaya a haber engaño por ahí. Todo se hace de manera directa y en la página de ProBepi están diferentes elementos con los cuales se puede uno informar con mayor amplitud. Hay una parte de inicio que da una semblanza de lo que es el programa, y luego en sí la misma convocatoria, los contactos, y en fin, creo que es bastante sencillo y accesible. Ya con el manejo de las tecnologías en la actualidad, pues las y los compañeros profesionistas y hermanos indígenas pueden consultar fácilmente esta página. De cualquier manera, también podemos darles información y dejarles un número, mi número particular, pero ahí van a encontrar la información necesaria. Por parte de CIESAS, más bien, que son los principales que están, promoviendo esta página, pues hay todo un equipo ProBepi encabezado por diferentes personas, entre ellas Blanca Ceballos, que es una de las compañeras que ha estado pues atendiéndonos a nosotros. Yo fui becario indígena, primero de la Fundación Ford, y ahora estoy apoyando precisamente a esta convocatoria. El teléfono de estas oficinas en CIESAS, si gustan anotarlo. Sí, por favor. Es 55. Sí. 54 85 42 81 o 55 32 62 1301. Permítame repetirlos para nuestros amigos del auditorio: 55 54
Ajá. 85 42 81 y el 55 32 62 13 01. Ahí les pueden dar toda la información necesaria, tomando en cuenta que la convocatoria expira este 31 de octubre, doctor. Sí, así es. Sí, ojalá y haya pues bastantes personas interesadas en esto y que pues apliquen en este tiempo, y pues les deseo lo mejor, la mejor de las suertes, y la verdad que sí necesitamos que haya una concurrencia amplia de todos los pueblos originarios de México, de los 68 pueblos originarios en México, que pues se beneficien de esto. Yo soy un Xioi o Xiui Pame de San Luis Potosí, y la verdad que es importante darle mayor pues apoyo a la formación indígena. Doctor Rufino, si nos puede comentar los apoyos o la beca para maestría y doctorado, ¿de cuánto es? Bueno, sí, yo tengo ahorita, ignoro el monto, pero incluye la matrícula y la manutención, el viaje de ida y regreso en el caso en el extranjero, y algunos otros apoyos que son fundamentales, por ejemplo, para la realización de las investigaciones o las tesis, ¿sí? Entonces estamos hablando de montos interesantes, porque bueno, pues todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de las universidades, de muchas que existen en los Estados Unidos, sobre todo las privadas, son universidades muy caras. Sí, así es, sí. Sí, bueno, en este caso se tiene especial interés en aquellas universidades que obviamente también se tienen convenios a nivel internacional, y que pues no por el hecho de que sean que tienen un reconocimiento aparentemente o una fama muy alta, en realidad pues sean las únicas vías, ¿no? Yo creo que siempre hay otras alternativas que incluso pueden ser mejores académicamente, ¿sí? Pero en todo caso se estudia, y definitivamente creo que es fundamental iniciar precisamente con las inquietudes que cada quien tenga para hacer el estudio. Doctor, una vez que ya postulé para estas becas, ¿cuándo se van a conocer los resultados? Se dan a conocer una vez que se hace todo el proceso de selección. Esto está en función de de las etapas que incluyen, ¿no? Por ejemplo, la preselección, la selección, y después viene un proceso de capacitación. Es en este mismo año cuando se hace la notificación. Todo en este año, antes de que concluya este 2021. Sí, eso se espera, que se dan a conocer las personas que fueron seleccionadas, y ya después entran en un proceso de capacitación para que se haga la mejor, para que la propuesta sea la más pertinente, la más adecuada a los intereses personales y a los intereses comunitarios, a los intereses para los que se busca apoyar el desarrollo de los pueblos indígenas. Generalmente, ¿sí? ¿Cuántos postulantes tienen, doctor? Ha habido de 200, 300 hasta 400 personas que postulan. ¿Sí? ¿De qué depende el número de postulantes? Depende mucho de la promoción que se hace, y en este caso, pues, también de muchos de los que hemos egresado, que contribuimos a promoverla en las diferentes regiones de las cuales somos, de los diferentes pueblos indígenas a los que pertenecemos. Doctor, y si también, usted ya fue... Sí, le escuchamos. Obviamente, también de acuerdo a las posibilidades de que existan profesionistas indígenas interesados en esto. Tenemos un problema grave que pues el proceso educativo en México ha sido
pues hasta cierto punto limitado para los pueblos indígenas. Así es que la población pues está incrementándose cada vez más, afortunadamente, pero sí tenemos esa cuestión de que no siempre hay los profesionistas indígenas interesados en este proceso, no porque no haya interés, sino porque a veces no hay la población indígena con la licenciatura o el posgrado necesario, por ejemplo, para hacer los doctorados. Todo un tema el que usted está tocando, doctor Díaz Cervantes, muy interesante esto último que nos acaba de referir. Ojalá haya oportunidad de platicar posteriormente un poco más de este tema, que sin duda es apasionante. Lamentablemente se nos agota el tiempo de esta entrevista. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias a ustedes y ojalá haya gente que realmente escuche este llamado y que aprovechen esta oportunidad, porque realmente sí es una oportunidad muy importante. Gracias, doctor. Muy amable y muy amables a todas ustedes que nos apoyan en este proceso. Buen día, doctor. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues ahí tiene usted lo relacionado con estas becas. Recuerde, tenemos un WhatsApp en Acústica Rural 5545-452602. También estamos en Facebook y en YouTube. Vamos a una pausa. Continuamos, amigos de Acústica Rural, la primera cadena de radio rural en México. Gracias por acompañarnos esta mañana y a continuación vamos a conversar unos instantes con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado. Él es productor y consultor agrícola y en esta ocasión vamos a hablar de un tema fundamental, un tema que pues se vuelve vital en estos momentos para la producción de alimentos, no solo en la República Mexicana, sino también en el mundo. La conservación del suelo agrícola y qué acciones debemos de tomar para garantizar que nuestro suelo sea fértil y pues tener cultivos sanos, inocuos, resistentes a plagas y enfermedades. Eric, nos da mucho gusto saludarte allá en el estado de Hidalgo. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y un gusto saludar al auditorio en cualquier parte donde estén escuchándonos. Gracias, Eric. Acústica. Bueno, coméntanos la importancia de tener un suelo sano para la producción de alimentos. Bueno, fíjate que hay algo importante que estamos tratando de crear como capacidades con productores. Nosotros así lo entendimos en un primer momento, que el recurso más valioso para un agricultor, para un productor agrícola, es el suelo. Más allá de lo que tenga de infraestructura, si el suelo está en óptimas condiciones, hay muy buena productividad, hay opciones para generar ingreso. Y cosa contraria, si tenemos un suelo pobre, pues es muy difícil generar productividad, generar ingresos, hacer una agricultura rentable y sustentable. Eric, y si nos puedes comentar cuáles las tecnologías, las técnicas para mantener esa cubierta orgánica en la producción, de tener el suelo sano, un suelo bien para tener productos de excelente calidad, resistentes también a otras inclemencias del tiempo y inclemencias del tiempo. Sí, fíjate que podríamos catalogar que hay varias técnicas, ¿no? Unas son de tipo cultural y otras son incluso de acciones que el propio agricultor puede realizar en sus predios. Por ejemplo, en los meses de enero, febrero, cuando tenemos mucho aire, las barreras vivas con árboles que pueden ser frutables, maderables, nos permiten que el suelo no se nos vaya. Por ejemplo, ahí hay una acción de carácter, ahora sí que de infraestructura, por así decirlo, ¿no? Una barrera nos permite precisamente evitar que el viento se lleve los nutrientes de nuestro suelo. Hay unas acciones que pueden ser con maguey, con árboles frutales, etcétera. Ahí las barreras vivas es importante que el agricultor tenga esta buena práctica de las barreras vivas. Y hay otras que son, pues, que requieren un poco más de trabajo y que tienen que ver con la incorporación de abonos, compostas, bocachis, bioles, arreglos bacterianos,
y que estas pues de alguna otra forma son tecnologías de bajo costo y que pueden ser de muchísima utilidad a la construcción de la fertilidad del suelo. La otra tiene que ver también con rotar cultivos. Es importante que el agricultor, a la medida de la posibilidad, rote cultivos y no tenga una cuestión de monocultivo o un mismo cultivo de manera recurrente año con año. Eric, platícanos un poco más de los bioinsumos y platícale al auditorio, exprésale qué papel juega un posible análisis de suelo para conocer las condiciones del lugar en donde voy a sembrar y de ahí partir para tener una recuperación más precisa. Fíjate que ese era el punto que quería tocar y qué bueno que lo sacas a tema. El análisis de suelo pues es una herramienta de decisión que en la medida de lo posible cada agricultor debería de tener porque es la base para hacer una productividad y una sustentabilidad de la producción agrícola. El análisis de suelo pues es una herramienta que nos permite identificar pues desde el tipo de suelo que tenemos hasta qué nutrientes están disponibles en nuestro suelo, pero también qué nutrientes son los que existen en menor medida o incluso carece nuestro suelo, y de esa forma nosotros ir diseñando una estrategia de cada ciclo agrícola para incorporar los nutrientes que faltan y aprovechar los que están existentes en el suelo, pero también tener paralelo a esto una dinámica de trabajo en donde yo recupere los nutrientes que se lleva el cultivo ciclo con ciclo, de tal forma que exista un balance entre lo que se lleva el cultivo y lo que yo como agricultor incorporo a nuestros suelos. Desafortunadamente, muchos agricultores en el país carecen de esta herramienta, pero no obstante, ya hay investigaciones que ha hecho INIFAP, donde están los mapas de los suelos, los tipos de suelo, y eso le puede ser de utilidad al agricultor. Quien tenga acceso a Internet puede consultar esta información gratuita y de esa forma darse una idea aproximada de cómo están los suelos cercanos a sus espacios de producción o parcelas. Eric, y la importancia que tienen los suelos en la agricultura y estos también, cómo se pueden también regenerar en la producción, regenerar también en la biodiversidad que hay en la zona. Sí, mira, ahí es algo bien importante el tema que tú estás comentando en este momento, porque finalmente este suelo nuestro, pues ciclo con ciclo, pues está expuesto a cuestiones de inclemencia. Nosotros siempre abogamos porque los agricultores dejen parte del rastrojo, sobre todo aquellos cultivos anuales, como puede ser el maíz, la cebada, el trigo, y otros cultivos que dejan, por así decirlo, rastrojo, como el frijol, por ejemplo, que ese rastrojo se quede, una parte del rastrojo se quede en campo, porque nos sirve de dos cosas, nos sirve de cubierta vegetal, pero también nos sirve para que gradualmente ese rastrojo, al descomponerse, se vuelva nuevamente nutrientes, y ese mismo rastrojo nos sirve para retener humedad en el suelo, y es hogar de miles de millones de microorganismos benéficos. Entonces, dejar rastrojo es una buena técnica que puede contribuir a conservar y preservar y construir la fertilidad de los suelos. Ahora, Eric, regresando un poquito al análisis de suelo, ¿cuál es el momento más oportuno para realizarlo? ¿Es muy caro? ¿Es un proceso muy tardado? ¿La información que brinda nos ofrece un análisis completo de la situación de mi suelo? Sí, mira, el costo pues es relativamente económico comparado con los beneficios que puedan tener como agricultores las personas que así decían hacer un análisis de suelo. Hay varios laboratorios, algunos de muy buena calidad, otros que están en proceso de construir sus certificaciones, sus calidades, por así decirlo. Pero yo lo que he visto es que la mayoría de los análisis de suelo pueden incluso hacerse en algunas universidades agrícolas, como es Chapingo, el Colegio de Postgraduados, como centros de investigación, en donde ya hay infraestructura pública para esta, y entonces el costo económico para el agricultor es relativamente bajo. Hacer un análisis de suelo no es muy complejo, es una técnica que le conocemos como 5 de oros, en donde el agricultor puede tomar muestras en 5 espacios diferentes de su predio,
endosarlo, enviarlo al laboratorio y de esa forma pues tener disponible esta información. Y lo que permite el análisis de suelo es saber precisamente qué tipo de suelo tengo. Incluso nosotros podemos plantearnos un objetivo de productividad. Por ejemplo, aquí en el Valle del Mezquital, nosotros siempre hemos dicho, vamos con maíz riego arriba de 18, 19 toneladas en maíz riego. Entonces, ese objetivo de productividad lo engarzamos con los elementos nutricionales del cultivo, la disponibilidad de nutrientes en el suelo, y entonces hacemos nuestro balance y decimos, ocupamos tanto de nitrógeno, ocupamos tanto de fósforo, de potasio, pero también tenemos la parte de los microelementos que son claves en procesos de productividad. Eri, aquí en la República Mexicana, ¿cuál es la faltante de pues macrominerales y microminerales en los suelos del territorio nacional? Mira, normalmente siempre va a depender mucho de las regiones, ¿no? Entonces, ahorita que yo estoy trabajando con productores de aguacate en los límites de Estado de México y Michoacán, vemos que una deficiencia nutricional, por ejemplo, de macroelementos es potasio. Entonces, ahí la idea es incluir fertilizantes de origen bioquímico para sustituir y contribuir a que el cultivo tenga este elemento. En otras regiones del país, pues es a veces la disponibilidad de fósforo, por ejemplo, o de calcio, ¿no? Entonces, el nitrógeno pues está disponible, está asimilable. Tenemos la ventaja que hay nitrógeno que se fija en algunos cultivos. Entonces, el requerimiento de nitrógeno casi siempre está disponible y nos vamos a otros elementos más clave. Es bien importante comentarles que la mayoría de nuestros suelos a nivel nacional no tiene una gran riqueza de microelementos disponibles para los cultivos, y entonces ahí es donde es pertinente que el agricultor invierta en insumos para otorgarle al cultivo los micronutrientes que tienen que ver con procesos de generación de estructuras a nivel celular, en el llenado de grano en el caso de gramíneas, y en el caso de desarrollo de estructuras vegetales para lo que son frutales. Eso es básicamente cómo está la composición de los elementos que están en nuestros suelos a nivel nacional. Cada espacio tiene sus particularidades, pero si nosotros revisamos una carta de INIPAP, vamos a ver que hay diferentes tipos de suelos, y entonces ahí es donde tenemos que tener esta información a la mano, de tal forma que sepamos exactamente en nuestro municipio, en nuestra localidad, qué tipo de suelos existen si yo no tengo acceso a un análisis de suelo que me permita saber exactamente cómo está mi suelo. Entonces, hay aproximaciones, y esas aproximaciones son bastante apegadas a la realidad. Ahora, Eric, coméntanos qué pasa con los suelos que ya están muy erosionados, suelos que durante mucho tiempo se han expuesto al monocultivo, suelos que están contaminados por alguna razón, por lo que quieras. ¿Este tipo de suelos es recuperable? ¿Hay técnicas para recuperarlos? Sí, mira, nada más que el proceso es lento, como todo en la agricultura. La verdad que de quitarle la fertilidad a un suelo es relativamente rápido, pero construir fertilidad puede ser un proceso lento. Sí se pueden recuperar suelos que estén contaminados, sí se puede construir la fertilidad. Es un proceso lento, porque finalmente son procesos fisiológicos, fisioquímicos que ocurren en el suelo. Algo importante que el agricultor debe de valorar es incorporar arreglos bacterianos en el suelo. Estos arreglos bacterianos facilitan muchísimo que las interacciones de los microorganismos hagan que los suelos gradualmente vayan mejorando su calidad, y cuando nosotros establecemos un cultivo, pues es más fácil que el cultivo se pueda alimentar a partir de la interacción que hacen estos microorganismos y esta macrobiota del suelo con los elementos macro y micro del suelo. Muy interesante. Eric, ¿nos permites unos instantes? Vamos a escuchar a los patrocinadores de Acústica Rural y continuamos conversando contigo de este importante tema. Gracias. Sí, le reitero el WhatsApp, le doy a conocer nuestro número de WhatsApp, el 55 45 45 26 02, para que se ponga en contacto con nosotros. También tenemos Acústica Noticias en Facebook, Acústica Noticias en YouTube, para que nos haga favor de consultarnos a través de ese medio. Nosotros vamos a un corte, regresamos enseguida.
Continuamos, amigos de Acústica Rural. Estamos conversando sobre un tema importante, la recuperación del suelo agrícola, con el ingeniero Eric Gordillo Enamorado. Él es productor y consultor agropecuario. Eric, pues síguenos hablando de estos suelos que han sido que han estado sometidos a procesos de deterioro, que están erosionados, etcétera, etcétera. Resaltar esto de que construir fertilidad es un proceso lento. Y háblanos también cuando los suelos presentan residuos químicos de fertilizantes, y qué pasa cuando nuestro suelo pues tiene mucha plaga o tiene otros microorganismos que pueden causar enfermedades a las plantas. Sí, mira, vamos al primer punto. Recuperar fertilidad pues es un proceso lento, pero sí se puede hacer. El productor tiene que invertir no solo dinero, sino trabajo también, en entender de que ese patrimonio que tiene ahí pues está deteriorado y hay que reconstruirlo. Entonces podemos partir desde el uso de arreglos bacterianos, la incorporación de compostas, el dejar el rastrojo agrícola, que puede venir de otro espacio, para que gradualmente ese suelo cambie su condición actual y nos lleve a una situación deseable, ¿no? Que es que sea rico en materia orgánica, en organismos benéficos. Y en el caso de los organismos que no necesariamente son benéficos, como pueden ser plagas como gallina ciega, pues sí hay forma de combatirlos. Hay una serie de productos de protección, pero también ciertas técnicas agrícolas, como puede ser el voltear el suelo, incorporar rastrojos, y este mantillo que platicábamos de rastrojo dificulta que en el caso de gallina ciega se siga desarrollando y multiplicando. Entonces son acciones de carácter cultural, por así decirlo, prácticas culturales que van abonando a que la fertilidad del suelo la hagamos ciclo con ciclo. Perdón, Armando, nada más para concluir este tema. En el caso del exceso de fertilizantes en el suelo, también se arregla con estos micro y macronutrientes que yo le voy proporcionando consuetudinariamente. Así es, y la incorporación, insisto mucho, de alternativas de bajo costo como son los bocashis, sí, los bioles, los arreglos bacterianos, que me permiten que los nutrientes que están ahí tengan una interacción con los organismos que incorporamos y vayan degradando esos microelementos para que las plantas que nosotros sembremos, nuestro cultivo, tenga acceso a esos nutrientes y se pueda desarrollar de manera correcta. Atendiendo la pregunta, cuando nosotros incorporamos fertilizantes químicos en exceso, podemos estar acidificando nuestros suelos y eso va a dificultar el establecimiento de cualquier cultivo en adelante. Entonces tenemos que equilibrar cuestiones de pH y ahí es donde regresamos al tema importante, el análisis de suelo para saber incluso el pH de nuestro suelo y cómo la incorporación de ciertos fertilizantes puede beneficiar o afectar nuestro cultivo, nuestro patrimonio, el suelo, si no tenemos la información correcta. Eric, y si nos puedes comentar, un suelo saludable, un suelo que está pues con todos sus nutrientes, un suelo con un pH saludable, ¿cómo contribuye en la producción de los alimentos? Y un suelo que está pues en mal estado, ¿cómo contribuye también en los gases de efecto de invernadero? Mira, una pregunta bastante interesante. Yo te diría que un suelo sano, un suelo fértil, es garantía de que el productor va a tener una buena cosecha, que va a tener frutos de calidad, independientemente de lo que siembre, y un suelo que está, por así decirlo, no en óptimas condiciones, pues va a tener una dificultad para que el productor obtenga un ingreso, genere producción en buena calidad, incluso en cuestiones de tamaño de la fruta, del fruto o de la cantidad de toneladas que levante. Con respecto al tema de carbono, pues todos los suelos capturan, pero un suelo que está sano captura más carbono y por lo tanto es mayor la forma en hacer que ese carbono se incorpore a nuestro cultivo, sea parte de los procesos de nutrición y de crecimiento del cultivo. En el aspecto negativo, no tengo yo el dato exacto si un suelo que esté contaminado, degradado, tenga una emisión de gases de efecto invernadero, ¿no? No lo tengo como tal, pero es lo que sí observamos en campo con productores de tuna, con productores de aguacate, con productores de maíz, de cebada, es que un suelo sano es un suelo que nos permite una buena productividad. Ahora, Eric, háblanos de las diferencias
que pueden existir, o si no las existe también, que nos puedas comentar, entre el suelo natural, que ya ha sido sometido a un proceso de recuperación, que tiene todo su potencial ya disponible del agricultor, contra toda esta serie de suelos nuevos que han ido surgiendo a raíz de esta incorporación de tecnología a la producción agrícola. Estoy hablando de sustratos a base de diferentes materiales, fibra de coco, etcétera. ¿Qué nos puedes comentar entre uno y otro tipo de suelos, Eric? Mira, los suelos naturales pues tienen una riqueza que es ahora sí que propiamente natural. Lo que nosotros observamos es que cuando un productor no tiene buenas prácticas agrícolas y hace una incorporación excesiva de fertilizantes químicos, crea un desbalance entre la macrobiota del suelo y la disponibilidad de nutrientes, la acidez del suelo, el pH del suelo, y entonces empieza a haber dificultades y el productor tiene que gastar mucho en fertilizantes. Por el contrario, cuando un productor hace un equilibrio entre fertilizantes químicos, incorporación de abonos, el dejar rastrojo, en la incorporación de abonos orgánicos, hay un balance y este balance se refleja en que existe mejor productividad, plantas más sanas, la aplicación de insecticidas no es tan amplia. Entonces, tiene más ventajas el usar un equilibrio de nuestras prácticas de incorporación de fertilizantes al suelo que no hacerlo. Y respecto a los suelos de reciente creación tecnológica, Eric, ¿qué nos comentas? Los sustratos. Mira, los sustratos son muy buenos. A mí me ha tocado usarlos y aplicarlos en invernadero y lo que te puedo decir es que pues tienen una ventaja bastante importante. Lógico, tienen un costo financiero que hay que cubrir, que hay que tener en cuenta, pero sí son útiles. Por ejemplo, en el caso de la ralladura de coco, lo que nosotros usamos ahora sí que los pelos del coco que le llamamos, la cáscara del coco, no es tan disponible, tiene un costo, no lo usamos a cielo abierto, lo usamos más en invernadero, pero lo que sí vemos es que tiene una ventaja bastante importante porque permite precisamente que haya interacción entre la microbiota del suelo, los nutrientes que incorporamos a través de los sistemas de riego y las plantas tienen mejor enraizamiento, tienen un mejor crecimiento y el proceso de nutrición lo notamos más eficiente, por así decirlo. Eri, si nos puedes comentar, en México en algunas ciudades de la República Dominicana hay centros de capacitación para nuestros amigos productores, amigos agricultores, amigos campesinos que quieran conocer más de cómo pueden integrar esos suelos a un suelo saludable en la producción pues de los productos que están cultivando. Sí, fíjate que hay varios espacios, no diría nombres comerciales, pero están disponibles en internet, los pueden buscar. Son centros que se han especializado en producción y productividad agrícola. Y estamos también los asesores técnicos que a nivel nacional, pues hay muchísimos colegas que tienen un gran expertise, que tienen mucho conocimiento práctico, que han desarrollado en campo y con ellos también podemos aprender, ¿no?, a cómo construir fertilidad en el suelo. Pues ingeniero Eric Gordillo Enamorado, productor y consultor agrícola, muchas gracias por esta entrevista, Eric, como siempre muy interesante. Yo les agradezco la oportunidad de platicar con el auditorio y nos reiteramos a la disposición y la orden de quien desee consultarnos y ahí está la página nuestra entonces para que nos busquen y a través también de ustedes podamos estar presentes con información directa hacia el agricultor que desee incursionar en estos esquemas de productividad sustentable. Correcto, Eric, muchas gracias. Hasta pronto, gracias. Hasta luego, buenos días. Pues ahí tiene usted este tema muy, muy interesante, un tema, Armando, que es básico para tener una buena producción agrícola. Así es, José Luis, un tema muy interesante, muy importante, tener suelos saludables, suelos sanos, suelos productivos, suelos pues con rendimientos de lo que está esperando el agricultor, lo que está también las fichas técnicas de cada de cada producto que está cultivando y pues a la hora de la cosecha reflejar lo que está haciendo su suelo. Y bueno, pues también siempre seguirá vigente este asunto de los nuevos sustratos, los nuevos tipos de suelo que se han creado a lo largo principalmente de
siglo, Armando, para hacer más eficiente la producción agrícola, estos nuevos sustratos que están llegando al mercado. Así es, José Luis, tenemos un mercado fuerte de estos sustratos, el coco, agrolita, lana de roca y otros productos que los vemos ya en los mercados, en los invernaderos, que también tienen este sustrato para la producción en diferentes cultivos que hoy se da también en algunos granos, en algunas frutas, en algunos productos también que son de alimentos para el ser humano. Bien, y bueno, por otra parte, lo que pudimos conversar en la primera parte de este programa con el doctor Rufino Díaz Cervantes en torno a estas becas de producción para la comunidad indígena, Armando. Interesantes, José Luis, interesantes este recurso humano, el colegio de posgraduados en todos sus campus de la República Mexicana, estar siempre en contacto con los productores, contacto con nuestros amigos campesinos que están integrados en toda la producción, conociendo la producción, pero también hoy les dan también una oportunidad de seguir sus estudios de maestría y doctorado para especializarse, hacer una expertise en cualquier rama de la agricultura, la ganadería, sociología, la antropología social y el desarrollo, conocer la parte de la comunidad, esa parte también que les hace falta para el desarrollo de todas sus comunidades. Y José Luis, muy interesante todo esto, lo que nos hablaba el doctor Rufino, integrar, conocer, buscar todo esto, personas que quieran hacer una maestría, un doctorado, nos dio el teléfono, saldrá ese teléfono, ese número donde podrán los amigos consultar detalladamente de los requisitos para entrar a una maestría y un doctorado. Así es, el número de teléfono es el 55 54 85 42 81 o el 55 32 62 1301. Lo repito, 55 54 85 42 81 y 55 32 62 1301 para todos aquellos integrantes de comunidades indígenas de la República Mexicana que hayan estudiado cualquier licenciatura, que tengan su título universitario con un promedio superior a 8 de calificación y que quieran postular para recibir una beca para doctorado o maestría, tanto en universidades nacionales como en universidades del extranjero, en donde, pues evidentemente, pueden recibir estos apoyos. Bien, estamos llegando a la parte final de Acústica Rural. Armando, gracias. Gracias, José Luis. Excelente y provechoso. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros.